te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probar, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hoy una vez más nos tenemos entonces esta oportunidad de comenzar un nuevo capítulo. Y este es un capítulo de San Juan bien largo, ¿no? Tiene 71 versículos, ¿no? Bien largo, ¿no? Así como anteriormente estábamos compartiendo el capítulo 5 y veíamos que por más que están divididos los capítulos también en secciones, pero realmente todo el libro tiene un mensaje, pero en especial los capítulos del Evangelio están queriendo enfocar un punto. Cada capítulo está queriendo mencionar algo fundamental, tiene un mensaje central, la idea central, ¿no? Como se hace en la escuela, ¿no? En los colegios, se lee un texto y se saca la idea central, así, sí, ¿no? Entonces acá también hay una idea central. La idea central en el paralítico de Betesda, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿Qué les parece? Después todo lo que narramos, ocurrió, todo lo que pasó ahí, ¿cuál hubiera sido la idea central? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los judíos que tenían que hacer para tener la vida eterna? Escudriñar las Escrituras, creer los escritos de Moisés. Esa es la idea central. En eso se enfocaba ese capítulo. Ustedes no tienen el amor de Dios morando en sus corazones, les decía. Ustedes no tienen la palabra de Dios guiando su vida, por eso no pueden tener la vida eterna. Esa es la idea central de ese capítulo. De la misma manera acá también, capítulo 6, Dios nos quiere enseñar una vez más la salvación. El libro de San Juan es el libro escrito para darle al pueblo la salvación. Acá está explicando la salvación, cómo ser salvo. ¿Sí o no? El objetivo de San Juan, ¿qué es? Ser salvo. Eso está escrito, Juan escribió así. Había muchas cosas más que podía haber escrito, pero estas cosas fueron escritas para que creáis y creyendo tengáis la vida eterna, la salvación. Entonces comienza aquí ya explicando una vez más acerca de una región ya conocida por nosotros. Ya vuelve ya a la región de Galilea. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, primer punto,
¿Dónde ahora va a hacer otra vez Dios, Jesús, sus señales, su obra? ¿Dónde se va a manifestar? Otra vez en Galilea. Ya habíamos estudiado anteriormente qué representa Galilea cuando sale en la Biblia, qué simboliza Galilea, qué ocurrió en esa zona de Galilea anteriormente. En ese lugar se habían mezclado las naciones con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había rebelado contra la palabra de Dios y había habido una mezcla. Qué coincidencia que cada momento está mencionando este punto, pero es importante entender. Y es precisamente lo que ahora va a ocurrir acá, es una gran señal de lo que Dios nos quiere mostrar, lo que va a hacer ahora. Una señal más, para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, la palabra Galilea dice que quiere decir rollo. Galilea quiere decir rollo. Y se le puso ese nombre a esa región, porque dice que cuando se mira desde lejos, tiene una pinta así de los rollos de la Torá, de los judíos. Esa pinta tiene. Entonces ellos le pusieron ese nombre por esa razón. Pero extrañamente, justamente fue la Torá, el libro de Dios, el libro de la ley, lo que los ciudadanos de Galilea habían menospreciado y habían rechazado. Habían dejado de creer en estas palabras. Bueno, vamos a San Juan, capítulo 6, versículo 2, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, antes de analizar por qué le seguía gran multitud, vamos a mirar otra vez para recordar qué es lo que había ocurrido en la región de Galilea. Un capítulo muy conocido, Segundo de Reyes, capítulo 17. La vez pasada ya habíamos compartido, vamos a volver a leer una parte de ese capítulo. Esto es importante entender para ir avanzando en este punto. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 13, vamos a leer primero. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13, dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ya Dios está hablando que a través de los siervos, a través de las personas que compartían la palabra, Él le amonestaba, le decía, no vivan más así, regresen a mi palabra, regresen a mi escritura. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Ustedes saben cuál es la característica de la persona que vos le decís, hermano, volven a la palabra, hermano, no vayan a vivir más así. Ustedes piensan que, sí, hermano, cierto lo que decís. Ustedes piensan que responde así, más duro se vuelve. ¿Por qué creen que hoy en día en las iglesias nos estamos volviendo ya todo así? Hola, hermano. ¿Por qué ya no podemos más decir las cosas con sinceridad? Porque vos le decís a una persona algo y ya cómo siente. Siente como un beneficio o algo, este hermano realmente me aprecia, por eso me dice que estoy caminando mal, o siente como una ofensa. Se siente ofendido. No voy a más venir ahí. Así se siente. Entonces, por eso, difícil es hoy en día compartir seriamente con una persona. Más todavía la palabra. Aunque vos estás leyendo la palabra, no, si yo le digo a fulano, no va a querer saber más nada de mí nunca. Esa es la característica. El pueblo de Israel rebelde era así. El pueblo de Israel descarriado era así. Cuando los profetas le hablaban lo que Dios decía, endurecían más su corazón. Por eso uno tiene que analizar en qué posición está. Yo estoy todavía en la posición de Israel rebelde, opositor a la palabra, o estoy ya en la posición de la persona que puede oír ya las amonestaciones que me daban los profetas. Las amonestaciones que ellos hacían no era de acuerdo a su opinión ni a su pensamiento que hacían los profetas. Era de acuerdo a lo que la Biblia decía, a lo que la palabra decía. No era que le decían lo que les parecía a ellos que estaba mal, sino como la palabra está escrito. ¿Me entienden, no? Versículo 15 dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron la palabra y se fueron siguiendo la vanidad de este mundo. Entonces van a ver la característica de la persona cuando no quiere aceptar la palabra que vos le está diciendo, que dice la Biblia. ¿Cuál va a ser el resultado?
se va a ir tras el mundo. No es que se va a ir en su casa a meditar, a orar, a darse cuenta que la Biblia dice así. No, generalmente se va a ir tras los dioses, tras este mundo. Palabra que está escrita aquí en la Biblia. Saltemos, capítulo 17, versículo 21. Vamos a leer esa parte. Dice así: porque separó a Israel, está hablando de Jeroboam, de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en pos de los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos. ¿Cuál fue el pecado que Jeroboam trajo al pueblo de Israel? ¿Algunos se acuerdan cuál fue ese pecado? Jeroboam creó otra manera de adorar a Dios. Inventó fechas, inventó lugares de adoración, inventó toda la manera según su corazón, según su ideología. O sea, creó una nueva religión. Una religión que cuadre con la mentalidad de él y que le agrade a la gente también. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Versículo 22 y los hijos 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho. Esto es importante, como él lo había dicho. ¿Dónde lo había dicho? En los libros de la ley, en los libros de Moisés. Ahí estaban escritos: si ustedes no me sirven, no me siguen, se oponen a mi palabra, yo los voy a borrar a ustedes del mapa. O sea, no está ocurriendo una maldición de Jeremías o de algún profeta. Solamente ellos le hablaban lo que dice la Biblia. Por medio de todos los profetas, sus siervos, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta hoy están perdidos todavía. ¿Y qué ocurrió en ese lugar? Miren, vamos a leer un poquito el 24. Y trajo el rey de Asiria gentes de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Armat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahí, ¿qué empezó a ocurrir? Ahí hubo la mezcla. Esto que estamos hablando es muy importante que los que realmente quieren conocer la salvación, la palabra de Dios, comprendan. Ahí hubo la mezcla. Ahí se mezcló las naciones con el pueblo de Israel. ¿Se entendió o no? Bueno, volvamos a San Juan. Esta región, ¿cómo se llama? Es la región de Galilea de los gentiles. ¿Qué significa gentiles? Naciones, gente del mundo, gente que está apartado del pacto de Dios. El pueblo de Israel tenía el pacto, los gentiles, la gente de otras naciones no, pero como el pueblo de Israel rechazó el pacto, Dios le envió hacia los gentiles y se mezcló ahí. Se hizo una mezcla ahí y se convirtió en Galilea de los gentiles. Ahora, como dice en Isaías capítulo 9, una luz viene a resplandecer sobre la tierra que está sobre zona de muerte. También está escrito eso en Mateo capítulo 4. Cuando Jesús aparece, se cumple esa profecía, dice. Y cuando Jesús aparece en esa región, ¿qué fue lo primero que empezó a hacer? ¿Qué dijo? El tiempo se ha cumplido, dijo. Significa que todo esto tenía un tiempo, ¿o no? Un tiempo establecido por Dios. Y ahora se ha cumplido el tiempo en que el pueblo iba a vivir en oscuridad. Ahora llegó el tiempo en que el pueblo tiene que otra vez ver gran luz. Luz tiene que resplandecerle. ¿Y qué es la luz en la Biblia? La Escritura, la palabra. Por eso Jesús vino a anunciar esa palabra. A los que quieran oír, a los que quieran salir de la oscuridad. Pero generalmente el que le agrada el pecado, el que le agrada estar en maldad, siempre busca la oscuridad, ¿o no? ¿Es así o no es así? Siempre va a buscar la oscuridad. Bueno, entonces ya entendemos Galilea de los gentiles. El versículo 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Acá sale también, esto también quería recalcar, que la gente, ¿por qué le seguía a Jesús? Eso es muy importante entender. ¿Cuál era la causa por la cual la gente le seguía a Jesús? ¿Qué es lo que vieron en Jesús? Señales. Por eso son muy importantes las señales. Las señales eran muy importantes, porque las señales iban a hacer que el que realmente entienda la palabra de Dios, el que escudriña la palabra de Dios, comprenda
la voluntad de Dios, a esas señales. Entonces la gente veía que Jesús acababa de sanarle a un enfermo, acababa de resucitar a una persona, acababa de hacer muchos milagros, iban todos en pos de él, buscando, ¿qué cosa? ¿La palabra de Dios o el milagro? El milagro, iban en busca de los milagros. Pero vamos a ver unas partes, unos cuantos versículos, ¿qué pasó? Aunque Jesús demostró señales, ¿qué pasó con él? Vamos a ir un ratito ahí en San Juan mismo, capítulo 10, ahí nomás, San Juan capítulo 10, unas hojitas. Fíjense lo que dice ahí. Es importante para ver qué pasó. Aunque Jesús hacía muchas señales, ¿qué ocurrió? A ver si las señales hicieron que alguno cambie en su corazón. San Juan capítulo 10, versículo 37 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué le está diciendo acá Jesús? Crean en las obras que yo hago. Si no hago las obras que el Padre dice en la Escritura que yo tengo que hacer, entonces no me crean. Pero si yo hago las obras que dice en la Escritura que el Mesías tiene que hacer, aunque no me crean a mí, crean en las obras. Al creer en las obras, ustedes van a darse cuenta que el Padre y yo somos uno. Si empiezan a entender esa obra. Esto es importante entender a dónde Jesús le quería enfocar a ellos. No en que solamente crean en los milagros. Si ellos empiezan a creer esos milagros y a analizar y a escudriñar, se van a dar cuenta que es lo que estaba establecido que el Mesías tenía que hacer. El Mesías tenía que presentar ante la sociedad. Entonces, así, este es el Mesías. ¿Por qué Nicodemo llegó a Jesús? ¿Qué es lo que Nicodemo entendió de Jesús? Las señales que tú haces no puede hacer alguien que no viene de Dios, que no viene del cielo. Tus señales son evidentes. A él entendió esas cosas. Pero otra persona que decía, no, el Mesías cuando venga hará más señales que esta. Así decía, ¿no? Qué terrible eso. 12:37, San Juan 12:37. San Juan 12:37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Fíjense lo que pasa con las personas. Aunque Jesús manifieste señales, milagros, prodigios, si el corazón de una persona está encerrado, está endurecido, no va a creer en Dios. Por eso no se esfuercen en tratar de hacerle creer a una persona. No se esfuercen. No se quebranten demasiado también. Sí, podemos orar a Dios por el alma de esa persona, hasta ahí. Pero más de eso no podemos hacer. ¿Por qué? Si Dios no le abre el entendimiento, nosotros menos podemos hacer. ¿Y qué más dice ahí? 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Mira lo que el profeta Isaías había dicho. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, hay personas que no pueden aceptar esta palabra porque le va a afectar a su vida, a su sociedad. Si empiezan a decir estas cosas, se van a burlar de él. De Tauraí Mangondé, dan de juicio Ponay. Así es. Entonces muchos, no, mejor creo así como la gente cree nomás. Como la gente cree cristiano, alabando, ahí vamos a la iglesia, y así nomás. Y todos somos felices. Son cobardes esa clase de personas. En la Biblia, ¿qué dice? Los cobardes, primero en la lista están, que no van a entrar en el reino de los cielos. Primero en la lista están. No está el adúltero, el fornicario, ni nada. El cobarde está primero. Eso es importante entender en la palabra de Dios. Entonces esas señales la gente seguía. Pero es importante entender este punto. La gente iba tras las señales. Pero ¿qué es lo que Jesús quería darle a ellos? Quería darle la palabra, la vida eterna. Vamos a ver si ellos lograron encontrar esas cosas. Volvamos a San Juan 6. Bueno, versículo 4 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
De repente Jesús se levanta así, ¿no? Y ve gran multitud. Dice que había como 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Si calculamos que normalmente cada persona, cada varón tiene una esposa y en mi caso 4 hijos, ¿no? Vamos a ponerle 3 hijos, 5, una familia. Entonces, si multiplicamos por 5, sería, a ver, ¿cuánto? 25,000 personas. Más o menos esa cantidad. Los judíos tenían más hijos. Los judíos no era que tenían 2, 3, ellos tenían 10, 12 hijos por ahí tenían. Y en Galilea peor, ahí se multiplicaban muchísimo. Entonces aquí había mucha gente. ¿Qué representa en la Biblia mucha gente en Galilea de los gentiles? Las naciones. Estando sin alimento, sin comida. ¿De dónde sacaremos pan para toda esta gente? En aquel tiempo estaba cerca la Pascua de los judíos. En tiempo de la Pascua era la fecha en que no se comía pan con levadura. Por lo tanto, toda la gente ya no empezaba más a fabricar panes. Ya no se fabricaba más. Se comía lo que había por ahí, ya no se fabricaba más. O sea que, aunque tengan plata, aunque tengan dinero, Felipe da un monto, ¿no? 200 denarios. Aunque tengan esa cantidad de dinero, ¿habrá algún lugar donde puedan conseguir el pan? No habría. O sea que humanamente era imposible. Algunos dicen, no, pues si hay dinero, sí, podemos conseguir una gran cantidad de dinero. 200 denarios, dice Felipe. Pues ahí puede haber alguien que tiene plata. Acá yo dono 300 denarios. Acá yo dono 1,000 denarios. ¿Puede haber o no? Pero el problema no era el dinero. El problema que era, no había lo pan. ¿De dónde van a comprar pan? No hay pan. En esa época, como les digo, ya no se fabricaba más el pan. Porque estábamos a punto de entrar en la época de la Pascua, donde no se come pan con levadura. Entonces, al propósito Jesús le pregunta, acá dice, ¿no? ¿De dónde compraremos pan? Y le desespera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es como que le deja en una situación de desesperación. Hay veces que nosotros también encontramos esa situación, ¿no? Que parece que muchas veces nosotros pensamos que si tenemos dinero, vamos a solucionar el problema, ¿no? Dinero es lo que nos falta. Si tuviéramos dinero, solucionaríamos los problemas. Acá muchas veces parecía, ¿no?, que el dinero va a solucionar. Felipe dio la solución, dinero es lo que falta. Pero realmente ni el dinero iba a poder solucionar el problema acá. Entonces, en ese momento ellos tenían que depender, sí o sí, 100% de Jesús. Y hay una gran multitud. Más de 25,000 personas va a darse cuenta que este Señor, este Nazareno, es quien la Biblia dice ser es. Quien la Biblia le menciona. El gran testimonio es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, a propósito, él dice estas cosas. Los llevó a esta gente a un lugar lejano, a un monte apartado. ¿Para qué? Para ahí mostrarle su misericordia. Para ahí mostrarle su gracia. Lo mismo que Juan Bautista hacía, llevando a las personas al desierto para darle la bendición, para darle la palabra. Después, ¿qué dice? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, como ya esta partida mencionamos, el dinero, si tenemos 200 denarios, ni con esa cantidad vamos a poder comprar pan para saciarle a todas estas personas. O sea que aunque tengamos mucho dinero, no vamos a poder alcanzar. Porque no va a haber luego pan donde conseguir. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y antes otra vez de volver a esta parte, en la Biblia Jesús muchas veces nos enseñó acerca de cuando nosotros estemos en una situación de desesperación. Yo me pongo en este lugar de los discípulos. Yo creo que ellos estarían desesperados. Tanta gente que está siguiendo a su Mesías. Recuerden que ellos pensaban que ellos estaban a punto de reinar, a punto de ser reyes, ¿no? Y si el Mesías no le ofrece a ellos lo que supuestamente tiene que ofrecerle, entonces ellos van a decir, este es un falso Mesías. Entonces ellos se sienten como responsables también de toda esa gente. ¿Y ahora qué haremos? Qué desesperación, qué angustia. Pero Jesús varias veces que le había explicado a ellos acerca de esta situación. Vamos a ver un poco en San Mateo qué dijo, en el libro de San Mateo. Y esto también aplica para nosotros en este tiempo.
que tan afanados somos. Y ustedes piensan que Dios, si ustedes les sirven y siguen sus pasos, ¿le va a dejar morir de hambre? ¿Le va a hacer padecer, le va a hacer mendigar, le va a hacer andar miserablemente así? ¿Piensan así o no? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Cuando nosotros, antes cuando todavía no teníamos hijos, siempre nuestra preocupación era cuando tenga familia, ¿cómo le voy a mantener? ¿Cómo le voy a cuidar? ¿Qué voy a hacer? La preocupación de la gente ahora, de los jóvenes que están saliendo de su universidad, ¿qué es siempre? No, yo tengo que tener un buen trabajo. ¿Cómo voy a mantener mi familia? Siempre están preocupándose de eso, ¿no? Siempre está afanándose a eso, ¿no? Y la generación de atrás que le empuja, no, tienes que preocuparte. Entonces ellos viven una vida desesperada, una vida sin paz, anhelando buscar establecerse. Y muchas veces no lo logran eso. Y entonces se les va la vida sin darse cuenta. ¿Qué dice acá en San Mateo capítulo 6, versículo 25? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Fíjense lo que dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es afanarse? ¿Qué es afanarse? ¿Qué es la palabra afanarse? ¿Se entiende la palabra afanarse? ¿Quién está hablando? El pastor Sergio está hablando. Hermano, no se afanen. Yo le estoy hablando, pero ese pastor no sabe nomás lo que es la vida, no sabe nomás lo que es, él no entiende. Por eso la persona empieza siempre a atacarle al hombre. Pero ¿quién está hablando ahí? Jesucristo. Nosotros decimos que creemos en Él, decimos que confiamos en Él, decimos, no, yo creo en Jesús, pero cuando escuchamos su palabra no nos llega al corazón. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no podemos sentirnos tan valiosos como esas aves? Esas aves son valiosas para Dios, ¿no? Dios les cuida y si Dios les alimenta a las aves desde que amanece, ¿qué están haciendo? A lo primero que hacen amanecer, ¿qué hacen? Están amargándose ahí. ¡Ay, qué será de mí! No, antes de que amanezca ellos están volando ahí acá. Ya están cantando de felicidad. Y durante todo el día, fíjense, todo el día están moviéndose, todo el día. Felices están. Hoy yo tengo que moverme. Ellos están moviéndose. ¿Qué es el problema de las personas? Cuando empieza a sentir ya desesperación, no, iba a irse el aporte. ¿Qué hace? Se echa, se queda. Se queda ahí. Se queda estático. Con un estático puede comer algo. ¿Qué te pasa? No tengo que comer. ¿Y por qué está ahí estático? Anda, pues movete, pues salina. Hace algo, salí, caminá, andá por ahí. Desde temprano. ¿Cómo era que dice el dicho? Al que madruga temprano, Dios le ayuda, dice, ¿no? Así dice el dicho. Pero ¿por qué la persona cuando viene así una situación, todavía no está en la etapa de morir, pero ya se siente que ya está ahí? Ya siente que ya está muriendo. ¿Por qué? Ya sí, ¿por qué? Porque no cree que es hijo de Dios. Por esa razón. Las aves son más valiosos que nosotros. Las aves sí son hijos. No, pero ellos son hijos de Dios. ¿Y vos? Y yo soy. A ver, yo no soy hijo de Dios. Por eso yo tengo que. Eso es muy importante entender. Las aves viven felices. Saben que su Padre le está dando todas las cosas. Palabra de Jesús, no es mi palabra. Que conste eso. Palabra de Jesús. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? Y ahí está la respuesta. Hombres de poca fe. ¿Y qué significa poca fe? ¿Qué es poca fe? ¿Por qué hay poca fe? Porque no me dedico a creer
la palabra de Dios. Fe quiere decir fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A su escritura, a su palabra. Por eso la persona vive sufriendo, vive desesperado en este mundo. Vamos a ver Filipenses. Filipenses capítulo 4, vamos a ver qué dice. 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué significa regocijaos? Pónganse feliz, estén alegres. O Dios quiere que tenga esa cara de tristeza, de aburrido, de porcina, me gustáis en vaivena, no me gustan nada. Ustedes cuando vienen así a escuchar la palabra, así tienen esa cara de enojado. Ni que hoy pastor ahí va, porque se me posita, ni que hoy se en vaivena, porque te hacen ese pie vaina. Esa mentalidad es de hijo de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Que quiere que tengan su hijo alegría en el corazón, felicidad. ¿Cuándo y hasta cuándo? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza. Tengo que tener ese corazón de tratarle bien a cualquiera. Que se vea que quiero tratarle bien a otra persona. Quiero hacer bien a alguien. Pero claro, como si yo estoy pireba ahí. Si se pocina, ni cuando se va a ver que quiero tratarle bien a alguien. Hola, ¿cómo estás? Pero ¿cómo le voy a responder? ¿Mal o no? ¿Se va a notar o no? ¿Qué tal, hermano? Y como yo estoy argelado, no quiero saber nada de nadie. Eso no es el corazón de alguien que tiene la guía de Dios. Después, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, dice. No estén dedicándose exageradamente a algo para lograr algo y que le dé la felicidad. Más bien, sus objetivos sean siempre recibir la bendición y gracia de Dios. Siempre que sea según la misericordia de Dios, quiero recibir estas cosas. Así está escrito aquí. No, pues yo sí voy a andar viviendo, ahora tengo mi deseo, mi afán. Y claro, yo puedo estar hablando estas cosas. Ustedes pueden estar creyéndolas si creen. No tienen la obligación de creerme, ¿no? Además, está escrito aquí, ¿no? Pero la Biblia dice así. La felicidad de la persona está establecido en su palabra. Así dice. Yo por lo menos creo así. Y así siento también mi corazón cuando veo esta palabra. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya si ustedes no se afanan en otras cosas que no sea recibir la gracia de Dios, recibir la bendición de Dios, si se dedican a estas cosas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa? No, pero vos no entendés, pero te voy a explicar. No. Cuando vos tenés el corazón de Dios guiando tu vida, no hay nadie que te meta teoría ni doctrina para quebrantar tu corazón. En tu vida hay paz. Y en tu corazón también. Guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Esto Jesús quería mostrarle a sus discípulos en este momento. Para eso tenía que ellos ver gran señal. Volvamos a San Juan. Hasta acá estamos viendo el corazón que Jesús tenía, ¿no? Y también que quiere darnos a nosotros, que quiere mostrarnos a nosotros. Él ya sabía que iba a haber la solución. Él ya tenía todo solucionado. O sea, cuando vos te sentís desesperado, sin esperanza, Dios ya sabe que va a solucionar todo. Dios ya tiene toda la solución. ¿Qué es el problema? Que vos te vas alejando de su palabra, te vas alejando de su verdad. No son tus peticiones de acuerdo a la gracia de Dios, sino de acuerdo a tu deseo humano y carnal nomás. Esa es la verdad. Muchas personas, cuando empieza a tener la dificultad que hace, ahí sí que no quiere saber nada de Dios. Ahí sí que quiere irse más lejos de Dios. No, Dios no me bendice luego. Ahí se va más lejos, más lejos. Ahí, ese es el resultado. Y cuando se siente bien, ya parece que no necesita tanto luego de Dios. Así que no hay la opción. No hay la manera. O sea que ni estés bien ni estés mal, siempre tu corazón tiene que estar ligado a las cosas de Dios.
Bueno, el versículo 10 dice, entonces, capítulo 6, versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, más esposa e hijos alcanzarían 25,000 por ahí. ¿Mucha gente o no? Muchísima gente, imagínense, cantidad de gente. Y tomó Jesús, versículo 11, aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los de los peces, cuánto querían. Y esto no hemos detallado. ¿Cuánto eran esos panes? 5 panes. Otra vez aparece aquí el número 5. Y justamente en panes. 5 panes. Panes de cebada. Ese tipo de pan que se hacía con cebada, estaba leyendo en la Biblia, en un informe, el pan de cebada, ¿no? Ese pan de cebada era con levadura, no era pan sin levadura, se hacía con levadura. Normalmente se hacía ese pan en la fiesta de Pentecostés, para la fiesta de Pentecostés se hacía ese tipo de pan. ¿Qué cayó 50 días después, no? ¿Qué vino en Pentecostés? La palabra de Dios. La palabra de Dios, primero en el monte Sinaí, ¿no? Después en el segundo Pentecostés vino el poder del Espíritu, el entendimiento a los discípulos. Entonces, una vez más Dios está queriendo renovar la palabra en el corazón de estas personas. Bueno, entonces tenemos ya los 5 panes de cebada, pan que representa la palabra de Dios. 5 libros de Moisés. 5 libros. Es la palabra de Dios que permanece para siempre, que Dios trajo a su pueblo para que sean benditos. 2 peces en la Biblia. Los peces están representando al pueblo. Pueblo en multitud, pueblo en cantidad. ¿Por qué 2 peces? El número 2 que representa 2 casas que se habían dividido, que se habían apartado. ¿Por causa de quién? Jeroboam, que había apartado al pueblo. Hemos leído en Segunda de Reyes capítulo 17. Jeroboam apartó el pueblo y llevó y los contaminó. Judá también se contaminó. Judá también empezó a seguir los pasos de Israel y empezó también a adorar dioses y ídolos. Por tanto, Judá también estaba ya contaminada, estaba leudado ya. ¿Me entiendo? No estaba representando entonces las 2 casas de Israel. Dios, ¿qué quiere hacer? A través de la palabra de Dios, quiere alimentar a su pueblo. Quiere otra vez traerle a ellos la palabra, el alimento verdadero, para que ellos puedan otra vez tener vida. Y vamos a ver esta parte que quiero mostrarle para ir a entender lo de los peces en Génesis capítulo 48. Génesis 48. Anda muy bien. Cuando Jacob estaba dándole la bendición a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, ¿se acuerdan que hizo un famoso acto de cruzar los brazos así, ¿no? Así hizo. Este es la derecha, este es la izquierda. Normalmente la mano derecha tenía que ir por Manasés, la mano izquierda por Efraín. Pero Jacob hizo así, ¿no? Hizo esta señal. Su mano derecha fue sobre Efraín, su mano izquierda sobre Manasés. Y José al ver esto dijo, papá, no es así. Quiso cambiarle y Jacob puso otra vez así. No, hijo mío, ya sé. Pero esto estoy haciendo al propósito. También se va a hacer grande, pero su hermano menor Efraín, va a ser grande, dice. ¿Y qué dice acá? Vamos a leer 48, el versículo 19. Dice ahí, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? La descendencia de Efraín formará multitud de naciones. Y la palabra multitud, estábamos investigando en hebreo, la palabra multitud se dice, acá anoté, Dedagú. Acuérdense bien de esta palabra, Dedagú. Y pez quiere decir dat, que es una parte de la palabra Dedagú. Dat quiere decir pez. O sea, Dedagú quiere decir multiplicidad.
Ellos entendían por la palabra multiplicidad que muchísimos peces. ¿Me entienden? ¿No? ¿Me entienden lo que estoy tratando de explicar? O sea que de Dagú viene a ser muchísimos peces. De él saldrá multitud de peces, se está refiriendo así. Pero para ellos esa palabra quería decir multitud de naciones. No sé si me captan, ¿no? Por eso para entender muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Dios estaba a través de Jacob profetizando que de Efraín iba a salir multitud de naciones. ¿Dónde están esas naciones? Actualmente están en todas partes, ¿no? Pero ¿por qué Efraín? ¿Qué iba a pasar con Efraín? Efraín se le llamaba las 10 tribus de Israel. ¿Qué pasó con Efraín? Cuando se apartaron ellos de Judá, ellos se fueron, hicieron sus propios dioses, crearon su propia creencia. Después de muchos años vino el rey de Asiria, lo que hemos leído recién, y los llevó cautivos y los mezcló con las naciones. Y ahí se cumplió la profecía que Jacob estaba diciendo, que sería multiplicidad. De Efraín saldría multitud. Y yo creo que aquí estamos algunos todavía, de Efraín. ¿Me entienden? ¿No? ¿Y Dios qué está haciendo ahora? Está queriendo juntarlos otra vez. Lo está trayendo otra vez. Está revelándole su palabra para que vuelvan a unirse, para que vuelvan a escuchar su voz. Pero la gente, ¿qué quiere hacer? No, ya estoy demasiado conforme con este mundo. Ya no quiero volver a Israel. Ya no quiero regresar a Israel. Ya no quiero vivir esta vida. Me gusta más el mundo, me gusta más Babilonia, me gusta más Siria. Entonces, ¿qué puede hacer? Dios está llamando. Cuando Noemí escuchó la voz de Dios, en mi casa en Israel hay otra vez pan, dijo. Ella fue. Y detrás de ella fue Ruth. Ya trayendo a alguien de las naciones. De la misma manera. Cuando una persona empieza a oír otra vez la voz de Dios, Dios me está volviendo a dar pan. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando estaba desesperado? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Y ahí se levantó. Yo no quiero estar aquí. Y regresó, volvió. Eso es lo que tiene que hacer un hijo menor, un descendiente de Efraín, que realmente se ha dado cuenta que está viviendo apartado de la palabra. Al escuchar la voz de Dios, tiene que volver, tiene que regresar hacia su Padre. Eso es lo que Dios está haciendo, está llamando. ¿Entienden o no? Jeremías 16 vamos a leer. ¿Por qué Jesús escogió para sus discípulos a unos pescadores? Eso también tenía un significado profético. Jeremías 16. Por eso siempre cuando vean en la Biblia pan, 5 peces, Galilea, se le tiene que venir a todo en la mente de qué está hablando Dios. Ya tienen que unir todos los rompecabezas. Jeremías 16 dice: He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. ¿Qué envía Dios? Pescadores. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Y detrás de los pescadores que dice acá, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el monte y por todo el collado y por las cavernas de los peñascos. Después de que hayamos sido rescatados, ¿quién va a venir en nuestra búsqueda? Los cazadores. ¿Cuál es la diferencia entre pescador y cazador? El pescador, ¿qué hace? Tira un anzuelo y espera que venga el pez. Pero el cazador, ¿qué hace? Va en busca de la presa y la presa corre, ¡socorro! ¡Puf! Le dispara. ¿Ustedes qué se consideran? ¿Pescadores o cazadores? Tenemos que poner solamente una buena carnada, que es el Evangelio, la palabra, que ellos escuchen y sean atraídos por eso. Bueno, ahora sí volvamos a San Juan. Tratemos de terminar esta parte. Nos quedamos en el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Esto es muy importante también. Cada palabra de Jesús son palabras proféticas, claves, ¿no? Que tienen que hacernos pensar. Acá le está diciendo: recojan de los que sobraron para que no se pierda nada. Si estamos teniendo en cuenta que estos 5 panes es la palabra de Dios y estos 2 peces son el pueblo de Israel, ¿qué es lo que Jesús está queriendo hacer entender?
entre mis escogidos, entre los que yo escoja, nadie se va a perder. ¿Me entienden o no? Así él está hablando. Nadie va a perderse entre mis escogidos, entre los que yo vuelva a traer a mí. Y esto vamos a mirar otra vez, acá en San Juan, capítulo 10. Ahí al ladito no. San Juan capítulo 10. Fíjese lo que dijo Jesús. 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está escrito, yo las conozco. ¿Cómo es que Jesús puede reconocer a sus ovejas? ¿Qué es lo que hace que esta es mi oveja? ¿Cuál es la característica que tiene que tener la oveja de Jesús? ¿Cuál sería? ¿Con qué le atrae Jesús a su oveja? Con su voz, dice. ¿Qué representa su voz? Su palabra. Cuando Él habla la palabra, esa palabra se identifica con la vida de esa persona. Esto es mío. Este me pertenece, ese es mi legado, esa es mi parte. Yo soy de ahí, yo no soy de acá. Y entonces sale y se va. Recuerden que los pastores antes, cuando salían a pastear, juntaban todas sus ovejas, se mezclaban todo. A la tardecita cuando iban a regresar, ¿cómo ellos podían saber quién era su oveja y quién no? Cada uno tenía una manera de llamarle, por un silbido, por una manera, ¿no? O flauta, así. Entonces ahí cuando ellos silbaban o le llamaban, las ovejas iban apartándose cada uno con su pastor. Si alguno llevaba a propósito, quería llevar una oveja en su corral y el pastor se daba cuenta que le falta una, entonces iba y buscaba. Aquí no está una de mis ovejas y toditas blancas, no hay, se parecen toditas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía para reconocerle? Le llamaba. Entonces voy a llamar por ahí, si viene, entonces voy a saber quién viene. Entonces usaba ese sonido. Y ahí salía, o ya estaba llorando ya, porque sabía que ese era el sonido de su pastor. Así ellos volvían a recuperar su oveja. Así que difícil a robarle una oveja al que ya estaba bien entrenado. Delante de Dios igual, un cristiano verdadero, un hijo de Dios verdadero, entrenado en la palabra, difícilmente va a perderse de Jesús. Cuando se pierde, Jesús le va a llamar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y él va a oír su voz y va a volver, va a regresar. No se va a perder. ¿Qué dice aquí? 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Yo les doy vida eterna, nadie me las va a quitar, dice. Hermanos, si ustedes están convencidos de que son ovejas de Dios, ¿pueden ser arrebatados otra vez? ¿Se les puede perder a Dios? Según la palabra de Dios, no. Ahora, ¿están convencidos de que son ovejas de Dios? ¿Tienen alguna prueba de que son ovejas de Dios? ¿Han confirmado de que son ovejas de Dios? ¿Cuál es el sonido que escuchan? ¿Cuál es la voz que le identifica con Dios? Ustedes tienen que analizar. Eso es importante que meditemos en nuestro corazón. Bueno, ahora sí volvamos a San Juan 6. Por eso Jesús decía, recoged los pedazos, lo que sobra, para que nada se pierda. Nadie escogido por Dios se va a perder. ¿Me entienden? Eso es una bendición y una gracia para nosotros escuchar estas cosas. Después, 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. 12 canastas. ¿Qué representa 12 canastas? Las 12 tribus de Israel. Sí o sí, hermanos, para estar en el reino de Dios, en el reino celestial, tenemos que estar entre esas 12 tribus. Oh, no, yo no quiero ser de ellos. Yo no quiero pertenecer a Israel. Yo no soy de Israel. Si yo no soy de Israel, entonces ¿de dónde soy? No soy oveja de Dios, entonces. Este es el pueblo que Dios está buscando. ¿Amén? Sí, bueno. El versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense otra vez lo que notan ellos. Ahora sí,
ellos ya se le abre el entendimiento. A alguna persona la señal le abre el entendimiento, ¿no? A otro no. Este es el profeta que había de venir. ¿De dónde ellos tenían el pensamiento de que había un profeta que había de venir? ¿De dónde ellos habían oído esas cosas? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estaba escrito? Exactamente, ya están aprendiendo, ¿no? Vamos a ver, para que no se nos olvide, ¿no? Deuteronomio 18. Para que se quede en nuestra cabeza. Muy importante. Ya varias partes están mencionándose acerca de este profeta. Ya es hora que le creamos, ¿no? Ya es hora que le conozcamos. Lo mencionó Pedro, lo mencionó Esteban. Ellos mencionaron a este profeta. Y ahora está mencionando a un hombre aquí. Deuteronomio 18. 18. ¿Y cuál es la característica de este profeta? Atienda muy bien. Atienda muy bien esto para terminar. Si estamos en el contexto de que está dándose de comer a una multitud que está en Galilea, la zona donde se habían contaminado, donde se habían mezclado las naciones con el pueblo de Israel, que representa actualmente al mundo entero. Y Dios le está dando de comer con pan, con 5 panes de cebada, que representan la palabra de Dios, el libro de Moisés. Y estos están dándose cuenta que este es el profeta que estaba escrito que iba a venir. Entonces, ¿qué característica, qué es lo que este profeta realmente tenía que darle a este pueblo? Y acá dice, versículo 18, Deuteronomio 18. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué es lo que va a poner en este profeta? Sus palabras. Mis palabras pondré. Y él hablará todo lo que yo le mandare. Así está escrito. Después, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así está escrito. Entonces, ¿con qué objetivo Jesús está haciendo toda esta señal? ¿Qué es lo que quiere enseñarle a esta multitud? ¿Quiere darle de comer? ¿Quiere que coman bien? Quiere hacerle entender, yo soy quien tengo que transmitirle a ustedes la palabra de Dios, la palabra del Señor, el Evangelio, los escritos, para que tengan vida, para que vuelvan a vivir. Yo soy ese profeta que habló de Deuteronomio. Así Él está mostrando. Bueno, volvamos a San Juan. Y si nos quedan unos cuantos versículos. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué hizo Jesús? Ellos querían hacerle rey. Este tiene que ser nuestro rey. Este tiene que ser que gobierne sobre nosotros. No. Todavía no era la hora de que Él tenía que reinar. Él no vino en ese tiempo para reinar, porque el pueblo no era digno para que reine sobre ellos, porque el pueblo estaba manchado, el pueblo estaba con pecado. Entonces Jesús, ¿para qué vino en ese tiempo? Vino para redimir a su pueblo. Entonces fíjense que Él entendió, ya le iban a hacer rey, pero Él, no, todavía no es el tiempo. Se huyó de ellos. Actualmente las personas, los líderes, ¿qué es lo que buscan en este mundo? Ellos buscan así también. Imagínense un líder que 25,000 personas le estén buscando para hacerle su gran líder. Nosotros queremos que sea nuestro pastor, nuestro guía, nuestro rey. Hoy en día, ¿qué haría un líder así? Sí, yo le voy a guiar, déjenme nomás, yo guiaré. ¿Así haría o no? Hoy en día, ¿qué busca la persona? Multitudes, masas, ser renombrado, que su nombre esté por todas partes. Ese gran líder, gran pastor, bendición recibimos de él. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Está huyendo de él. No, yo no quiero ser rey de usted. Él quería darles la palabra. Él quería que le busquen por la palabra. Algunos tal vez entenderían esto, pero muy poco. Este capítulo 6 es muy profundo. Habla muchas cosas. Está explicando muchas cosas acerca de lo que realmente, de los que realmente entienden la palabra y los que siguen solamente por conveniencia humana, buscando algún beneficio humano. Aquí está mostrando verdaderamente. Jesús huye de ellos. Hermanos, si ustedes están buscando a un Jesús
que económicamente o moralmente o humanamente le beneficie, ¿él qué va a hacer de usted? ¿Qué va a hacer? Va a correr, se va a esconder, se va a ir solo. No, esta persona no es mi oveja. Esta persona no oye mi voz, no se niega a sí mismo, no toma su cruz. ¿Es diferente o no? El pensamiento de Jesús y el pensamiento de muchas personas. No, Pepe, hay bendición, Pepe, maldición, mante hoy. Hay progreso. Si vos estás buscando esa clase de Jesús, Él te va a dejar solo. Vas a vivir solo con tu progreso en el mundo. Progresar en este mundo. Como progresaron Poncio Pilato, progresaron Herodes, progresaron muchos ricos. ¿Para qué? Para al final perderse para siempre. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy, al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.